El agua es un recurso natural de suma importancia en la isla de La Gomera, condicionando los paisajes y los asentamientos humanos. A la lluvia convencional se suma la arribada de los vientos alisios cargados de humedad y procedentes del nordeste, quienes al entrar en contacto con las hojas y troncos del Monteverde se convierten en millones de gotitas que se precipitan al suelo. Parte de esas lluvias permiten la conservación de la frondosa masa boscosa. Aquella sobrante se infiltra hasta llegar al acuífero o discurre zigzagueante en forma de escorrentías. El agua acumulada en el acuífero brota a través de manantiales y arroyos. En torno a ellos se desarrollaba parte de la vida pública. A las fuentes se acercaban las mujeres jóvenes en busca del agua para el consumo del hogar. El día de San Juan era tradicional enramar las fuentes con mastranto, helechos, culantrillos y otro tipo de flores ornamentales. Se creía que así se bendecía el agua. El agua subterránea era extraída mediante pozos, ubicados en los tramos medios y las desembocaduras de los barrancos. Aunque alguno fue erigido en la época de la conquista, la mayor parte de ellos se construyeron a principios del siglo XX. Pero del agua también se aprovechaba su fuerza. En la mayoría de los núcleos de población cercanos a los barrancos caudalosos se construyeron molinos. El agua caía con fuerza sobre las aspas a través de un conducto llamado jerío, moviendo las piedras molineras que molturaban el grano, transformándolo en el codiciado gofio, base de la dieta alimenticia del gomero. Parte del agua superficial era retenida mediante los tanques de piedra y tierra. Posteriormente, durante el siglo XX, se construyeron con cemento las presas que se hallan diseminadas por toda la orografía gomera. Estas laboriosas obras de ingeniería han tenido como finalidad el riego de los diferentes cultivos, dando lugar a una transformación de los espacios agrícolas, favoreciendo los cultivos de exportación. Para trasladar el agua hasta las zonas de cultivo, se construyeron tajeas, hechas de piedra, barro y cal, canales dispersos por toda la isla, a la manera de una tupida red, recorren incansables todo el territorio gomero. Los nuevos cultivos de exportación de principios del siglo XX significaron una serie de transformaciones en los sistemas tradicionales de riego. La implantación del plátano, más exigente en agua, dio lugar a la sustitución del tradicional riego por dunas por el turno horario. Tales transformaciones en los sistemas de aprovechamiento del agua tuvieron en algunos casos el rechazo de los agricultores dedicados a los cultivos tradicionales, que veían cómo el agua era derivada hacia la agricultura de exportación. Las protestas adquirieron gran virulencia. Los señores que conquistaron la isla en el siglo XV se reservaron el derecho de repartir las nuevas tierras tomadas. Las mejores zonas fueron apropiadas por los señores de la isla y por aquellos que colaboraron en el proceso. En el siglo XIX, los llamados caciques, grandes propietarios agrarios, aumentarán sus posesiones. Frente a ellos, una enorme masa de jornaleros, sin tierras, que malvivían en la más absoluta de las miserias. Digamos que La Gomera es la única isla de la provincia de Tenerife donde todavía existe el sistema que se llama la medianería. La medianería consiste en que el 50% de la producción va destinada a la persona que cultiva la tierra, al medianero, y el otro 50% de la producción va destinada al propietario. De hecho, cuando se cobra la exportación de los plátanos, se cobra la mitad, lo cobra todo el propietario y luego este se lo destina en su mitad al medianero. En aquella época nosotros teníamos los terrenos de media, ¿sabes? Porque no teníamos terrenos nuestros. Y entonces pues se plantaban de media. Se traían al taller
los pesaban y después al terminar la zafra, pues, si quedaban, arreglaban, y si no, nada. Nos pagaban y si no, nada. Otro sistema es el arrendamiento de fincas rústicas. Es un sistema regulado jurídicamente, no así la medianería, que es un sistema consuetudinario, es decir, es un sistema que se basa en la costumbre del lugar. Y por otro lado, todavía, sobre todo en zonas del sur de la isla, como Valle Gran Rey y La Dama, existe mucho lo que es la propiedad. O sea, el propietario de la finca rústica es el que sigue cultivando plátano. A lo largo de su historia moderna, en la isla se han desarrollado diversos cultivos de exportación. El primero fue la caña de azúcar, que se estableció en los fértiles valles del norte. Los primeros ingenios se implantaron en el siglo XVI, aprovechando las corrientes de agua y la abundancia de madera. La exportación del producto, en manos de comerciantes genoveses, generó una enorme riqueza. La caña fue sustituida por la vid. Con ella pareció revivir la economía gomera. Sin embargo, en el siglo XVIII, la competencia de otros mercados sumió la vid en la crisis. Una nueva producción se establece, la cochinilla, insecto que vive en las tuneras y del cual se extraía un codiciado tinte. El descubrimiento de los colorantes artificiales a finales del siglo XIX pone fin a su efímero desarrollo. También se plantaron morales y cada campesino procuraba tener una parcela dedicada a su cultivo. Se llegó a sacar clandestinamente seda en rama de la isla con dirección a Europa, donde se elaboraban tejidos cuyo destino final era el mercado americano. Pero fue el tomate el producto de exportación que más modificó el panorama agrícola de la isla. Casi todo. De casualidad plantaban a lo mejor un pedacito de batata, unos pedacitos de papa, ¿me entiendes? Pero lo demás iba todo de tomate. Y después dentro de las tomateras, cuando ya se estaban acabando, se les plantaba millo. Millo para coger uno, después para el gocio, ¿me entiendes? Aquí debajo le decían la colmenilla. Y estaban los talleres para empaquetar los tomates, que se traían de allí de los Cardones, de por arriba, y se empaquetaban aquí. Y después, pues, los barcos venían allí a los Pejerreyes a recoger los tomates empaquetados. ¿Bien? Yo empecé a trabajar en los tomates, a amarrarlos, desde que tenía 11 años. Amarrar, enliñar y hasta el empaquetar. Hasta que se terminó de empaquetar estuve yo hasta la última hora. Se terminó, por ejemplo, cuando ya no daba mucho el tomate y que recibían poco, entonces ya dejaron de empaquetar, pero no me acuerdo el año que fue. Va unos cuantos años. Yo recuerdo de bajar cajas de tomates de ahí, de los Cardones, en estado, y ponerme a empaquetar con las otras señoras que estaban empaquetando. ¿Entiendes? Que más bien un señor que descansa en paz me decía, dice, porque eran cajas de 45 y 50 kilos, de cajas grandes. Dice, cualquier rato vas a parir con una caja de tomate a la cabeza, me decía. Pues aquí era de escoger, clasificar los tamaños, había 4 tamaños. Había el tamaño G, la M, 2M, 3M y el pepito, que le decían pepito, que era el pequeñito. Bueno, porque ya después, cuando se dejó de plantar, es que la gente ya iban emigrando para otro sitio, para el sur, para Tenerife y para otros sitios, para Venezuela y todo eso, y entonces aquí no quedaba sino poca gente, gente ya de edad. No había otra solución. Ya digo, mucha gente emigraron. Bueno, y yo también después emigré ya. Ya tenían mis hijos 2 años, uno 2 años, otro 4 y otro 6. Tuve que dejarlos e irme para Venezuela, para que una hermana mía
me los atendiera, y todos los meses yo le mandaba para que ella los atendiera y se atendiera ella, comiera ella también. ¿Entiendes? Y así fue. Junto al cultivo del tomate, el plátano tuvo también un gran protagonismo que ha llegado hasta nuestros días. El plátano es introducido en las Islas Canarias a través de las empresas comercializadoras inglesas, las cuales comienzan a experimentar con otro tipo de cultivos e introducen así el plátano y ven que tienen unas rentabilidades importantes. Esto se produce a finales del siglo XIX. Por esos momentos, tanto Estados Unidos como otros países europeos comienzan a ver las rentabilidades, los márgenes brutos tan elevados que dejaba el cultivo del plátano, y entonces comienzan también ellos a cultivar el plátano. Con la crisis de 1929, el llamado crash financiero del 29, se establecen una serie de medidas proteccionistas que hacen que Inglaterra comience a proteger mucho sus productos, y ello conlleva que se les pongan unos aranceles muy altos a la entrada de plátano desde Canarias. Esto lo que provoca es la ruptura que se había producido desde la producción del plátano y la comercialización, que en un primer momento era casi en un 100% a tierras inglesas. El desarrollo del cultivo del plátano generó grandes ingresos a los propietarios de las fincas. Ello les permitió mejorar su nivel de vida en la década de los años 60 y 70. Para hacer las huertas, para plantar los plátanos, porque el terreno aquí es muy quebrado, muy pendiente. En el Migua y en todos lados. Las partes bajas de los barrancos pues son más planas, se hacen las huertas mayores, pero cuando coja la pendiente hay que irlas haciendo más estrechas para llegar arriba y haciendo paraones muy altos. A lo mejor hace un paraón de 4 de 5 metros de altura para darle para adentro, a lo mejor, o para plantar 4 hilas de plátano para adentro. Eso era muy criminal. Eso era muy criminal. El primer trabajo fue con mi padre. Estaba trabajando en la platanera, entonces ya él nos enseñó a trabajar en la platanera, y ahí seguimos en la ruta trabajando así. Yo mismo, por ejemplo, yo tengo una casa, compré el solar, lo abrimos, hice la casa, que eso no me costó 2 millones, eso me costó menos 2 millones en aquel entonces. Y tuve 9 hijos, y todos los crié ahí, trabajando en esos plátanos. Y después casar 6 hijas, y todo eso salió de los plátanos, de los plátanos estos. En la época esa, el plátano daba dinero. En la época aquella, los pueblos todos vivían bien. Trabajando a morir, eso sí, pero se comía algo. Yo le voy a decir la verdad, francamente, y como siempre yo la he reconocido a mi manera. Le tiran a los caciques. Pero en la época aquella mala, nosotros escapamos gracias a los caciques. Gracias a ellos escapamos. Yo no tengo apego por los caciques, pero gracias a ellos, lo reconozco, gracias a ellos escapamos, los pobres. Porque abrían un trabajo, se iba a trabajar. Claro, usted cambiaba su trabajo a cambio del dinero que le pagaban. Pagaban poco, pero se vivía. Y estaba todo tendido. El rápido desarrollo de la agricultura de exportación no fue correspondido con una mejoría en la red de infraestructuras portuarias que permitiese la salida de los productos agrícolas. La dificultad se acrecentaba ante la imposibilidad de hacer puertos en el norte, debido al bravío del mar. En el sur se construyeron pequeños embarcaderos en las desembocaduras de los barrancos para exportar los tomates. En el norte, donde la producción era mayor, en los 3 municipios, Agulo, Vallehermoso y Hermigua, los propietarios agrícolas fundaron sociedades para construir pescantes por donde poder expedir el excedente platanero. El municipio de Agulo, situado en el norte de la isla,
se vio favorecido por sus condiciones naturales, al poseer abundante agua y formar, en su parte baja, una plataforma llana. Ello permitió, desde principios del siglo XX, el rápido desarrollo de la platanera. En 1906 se inició la construcción de un pescante que diese salida a la importante producción agrícola. Yo lo que vi trabajar allí en Agulo fue el transportador. El transportador después se descargaba los barcos y después había un cable de abajo arriba. Aquí se embarcaba la fruta para allá, los tomates, plátanos, todo eso se embarcaba para allá. Cada día venían los barcos ahí, nosotros veníamos a trabajar y había veces que teníamos para un par de horas nada más y a veces estábamos todo el día trabajando. En el Agulo se podía trabajar de noche, en este no se trabajaba de noche, en el Agulo sí. Llegaba la mercancía en el barco, venía con la mercancía y después se fondeaba el barco y con las lanchas la llevábamos bajo el pescante y después pues, la subía para arriba. Primero, en el Agulo primero había una cigüeña a mano y después se puso un motor. Un gancho, bajaba el gancho, abajo ellos hacían la carga, se enganchaba para arriba. Y cuando llegaba el día había una vagoneta grande con raíles, entonces pasaba la vagoneta y se arriaba la carga sobre la vagoneta y después iban para adentro, la llevaban para adentro para la almacén. El pescante de Vallehermoso se comenzó a erigir en 1910, sustituyendo a un pequeño embarcadero que era poco operativo. La cierta lejanía existente entre los terrenos de cultivo y el pescante obligó a construir una carretera de acceso desde el casco hasta la zona de la playa. El pescante se convirtió en un foco alrededor del cual comenzaron a edificarse empaquetadoras, casas, comercios. San Sebastián de la Gomera, pues hoy sí porque tiene muelle. Pero anteriormente era todo, tenían que fondearse por afuera y venir unos lanchotes a tierra para recoger la carga y traerla, y cuando traían la carga, embarcar y desembarcar. Pero los barcos se fondeaban afuera, tiraban barcos grandotes que llevaban la fruta después para allá, para Tenerife. El primer embarcadero cuando el mar estaba bueno, porque hay una playa de arena muy buena aquí en el puerto de Vallehermoso, hay una playa muy bonita, muy arenada. Cuando el mar estaba bueno, pues entonces fondeaban los barcos aquí fuera y entraban las lanchas ahí, claro, con mar bueno, y ya atracaban a la arena y ahí cargaban y descargaban. Y era más fácil, menos trabajo por todo. Pero si estaba un poquito picado el mar, que no podían las lanchas atracar adentro a la playa, a la arena, pues entonces aquí el embarcadero está aquí tras de mí, el guindaste, está por aquí, el guindaste, entonces por aquí embarcaban y desembarcaban. Embarcaban también de ganadería, embarcaban mucho ganado vacuno. Embarcaban de aquí también. Había una producción grande aquí. Sí, aquí por este pescante estuvieron muchos años embarcando la gente que tenían que salir para Tenerife, para donde quiera que tuvieran que salir, pues entonces se embarcaban aquí, tenían por el lado allá del pescante tenían un cajoncito cuadrado que se podían meter en un cajón cuadrado, que se podían meter cuatro personas en el cajoncito ese para arrear por la punta de allá del pescante, a bajar abajo a la lancha, para después salir para allá para el barco, para ir para Tenerife o donde quisieran salir. A principios del siglo XX, Hermigua era el pueblo más boyante de La Gomera. La fertilidad de su suelo y la abundancia de agua habían permitido el desarrollo de una floreciente agricultura. El cultivo del plátano se vio favorecido por el establecimiento de una compañía inglesa, la Fyffes,
que lo comercializaba. El pescante se erigió para dar salida a la gran producción. Funcionaba mediante máquina de vapor y se instaló una cinta transportadora para llevar los productos desde la playa hasta el pescante. Este, según me han dicho, empezó en 1910 y terminó en el 60, 50 años. Era como una grúa. ¿Usted no ha visto esas grúas que tienen las obras, esas largas, parecido a eso? El carbón de piedra. Y cuando no había carbón, leña. Y aquí, los montes y aquí. Cuando la guerra española no había carbón. Y trabajaba con leña. Yo trabajé de muchacho limpiando la caldera, que yo no fui trabajador fijo aquí, sino eventual, cuando había falta, me metía entre la caldera a limpiarla. El barco fondeaba ahí afuera y venían las lanchas ahí al charco. Traía la mercancía para acá, descargaba y cargaba plata. Iba al muelle de Tenerife y hacía transbordo al barco que iba para la península. La decadencia de los pescantes sobreviene cuando en la década de los años 50 comienza a ser operativo el muelle de San Sebastián y se hacía más rentable acceder con los productos a la capital por carretera. El golpe final se lo dará el mar. Ya sin ningún tipo de mantenimiento, sus embates destruirán en 1954 los pescantes de Vallehermoso y Agulo. El plátano los empaquetaban aquí, después los embarcaban por allí por el pescante. Eso fue hasta que hicieron el muelle allá de San Sebastián. Ya cuando vino el muelle, estos puertos aquí por donde embarcaban los plátanos, fracasaron. Fueron todos los plátanos para el muelle. Aparte de ser peligroso, que no era, allá era más económico. Allí cargaban y iban directo a la península. Hacer el muelle en San Sebastián. Carretera, pues, todo al muelle. Bueno, este paró cuando se lo llevó la mar y a aquel le pasó lo mismo también. Paró ya cuando se lo llevó la mar, se le partió la caseta, se quedó, pero el brazo del pescante se lo llevó. Trabajaba en el motor para bajar la carga y subir. Y veces dejaba a mi hermano allí en el motor y yo iba a trabajar en las lanchas. Que el día mismo que se llevó el pescante estaba yo trabajando en las lanchas. ¿Sí? Ya salimos de allí que ya no se podía. Y cuando llegamos a San Sebastián, ya nos dijeron, se llevó el pescante de Agulo. Mar de fondo, robojo que temblaba. Y el pescante se lo llevó porque se montaron dos mares, un marullo sobre el otro. Levantó para arriba por el pescante y en la bajada fue el pescante para abajo también. Después entonces, si callado no se veía más que madera. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea de entonces, eso implica una liberalización de mercancías. Ello hace que se produzca una liberalización del mercado, con lo cual tiene el mercado español obligatoriamente que dejar entrar bananas tanto de los países ACP, África, Caribe y Pacífico, como de las bananas americanas. Eso sucede en torno a 1972-73. Pues no, el Hermigua estaba todo poblado de plátano y ya está todo, Hermigua está llorando, hombre. Hermigua y Agulo y todos los pueblos, por lo menos aquí del norte, están llorando por sus trabajadores que tenían y los terrenos, todo, no se plantaba más porque no había más tierra. Pero está todo perdido. Bueno, nosotros cuando le quitamos los arropones, ¿no? Es a partir del mes de julio o agosto para adelante, que es cuando le entra la plaga, ¿no? Le entra la mangla, y entonces tendremos que quitarle los arropones porque la mangla pues está debajo del arropón. Quizás ella donde lo críe es aquí por debajo, ¿eh? Es por aquí. Entonces tendremos que limpiarlos para poder verla, ¿no? Y poder fumigar. Cuando le quitamos pues las hojas estas, ¿no? Es para que la cría tenga espacio para salir, ¿eh? Que coja el sol. Cogemos, la quitamos así. Y ya tiene espacio para salir.
La deshijada empieza en el mes de la primera quincena de junio, ¿no? Y se hace porque a lo mejor la mata esta te tiene 4 o 5 hijos, ¿no? Entonces tú tienes que orientar uno para un buen claro, como este mismo, está ahí un buen claro, ¿no? Y se le deja uno, porque si le dejas todo, se va quedando, se queda pequeña y eso no sale para arriba nunca. El que se queda, pues el que da la cosecha. Este hijo de aquí no está haciendo nada, ¿no? Porque esto lo que hace es comerse pues el abono que se le eche. Y para que se lo coma él, pues es para la mata esta que es la que va a dar el fruto, ¿no? Bueno, lo interesante ahora pues es cortarle esto para que la cría pues tenga salida, ¿no? Coja el sol. Y ahora pues de aquí para adelante pues tendremos que atender esta para la próxima cosecha. Los trozos de las hojas sirven de abono para la tierra a medida que se van pudriendo. El nuevo hijo, una vez repasado y cortado el tronco de la madre, quedará dispuesto para dar fruto el próximo año. Si tenemos el hijo todo el año cuidándolo, ¿no? Ya llega la época que siempre es, mira, esta pues parió ahora en el mes de octubre, ¿no? Pero la mayoría que vemos por ahí, pues pegan a parir de julio para adelante. Ya estas son las postreras que van quedando. Y ya vemos que pareó, pues ahora llega la época de quitarle las florillas. Porque también se le quita, porque al llover, si se la dejamos aquí se pudre y entonces pues se pudre la piña completa. Bueno, ya esta piña hace un mes que se le limpió la florilla, ¿no? Pues ahora ya la bellota, pues, y aquí ella misma te va enseñando cuando hay que quitársela, ¿no? Y se le quita pues para que grane más rápido la piña. Bueno, esto lo hacemos porque hay un bicho que le entra por aquí arriba y entonces pues se va comiendo todo el este y la piña no grana. La piña hay que enderezarla, por si la dejas sin ponerle, bueno, la fijita esta que yo estoy arreglando aquí, ¿no? Se queda torcida las manos, entonces cuando la llevas al empaquetado, al taller, ¿no? A la cooperativa, nosotros lo que queremos llevar es calidad, ¿no? Y entonces pues hay que ponerle esto para enderezar la piña, que todas las manitas te queden derechitas. Y entonces pues te coge categoría, que es lo importante, que es lo que tenemos que llevar nosotros. Tiene diferencia, ¿no? Bueno, pues ya esta la tenemos lista. Ya está, pues yo calculo que nació en el mes de junio. Pues en 3 meses se fue porque cogió el calor del verano, ¿no? Quizás ahora las que se vayan a cortar de aquí para adelante, pues ya estamos entrando al invierno, ¿no? Y se tarden por lo menos pues, 4 o 5 meses en cortarla. Pero ya está en 3 meses y se fue. Aquí pues tenemos el horcón, que es para mantenerla, que no se nos caiga, porque al coger el peso pues se cae. Y ya con su horcón pues nos aguanta. Pues la horquetita que tenemos para enderezarla, también se le quita ahora. Pues le damos un cortito aquí, porque si no se nos parte y perdemos una mano, ¿no? Y ahora pues cortarla. La gomera en los años 60 y 70 ha llegado a producir hasta 15 millones de kilos de plátano. En la actualidad, en el ejercicio 2004, ha habido una producción de 5,5 millones de plátano. Es evidente la caída en la producción de plátano que se ha producido. Y en el año 90 se crea lo que se llama la Organización Común del Mercado del Plátano, creándose así las organizaciones de productores de plátano, que son las que en la actualidad
las únicas que en la actualidad pueden comercializar la producción de plátano en el mercado europeo. Debe especializarse desde mi punto de vista el producto, debe patentarse el producto de La Gomera como producto ecológico, como producto de comercio justo, como producción integrada. Cada vez los consumidores demandan más productos con muy poco tratado. Por producción no podemos competir, por calidad seguro que no nos van a ganar. Pero el sector agrícola de La Gomera busca nuevos horizontes para poder salvar la situación de estancamiento que atraviesa. Desde la década de los 80, algunos agricultores, sobre todo jóvenes, han entendido que la isla es un marco ideal para poner en marcha la práctica de la agricultura ecológica. Lo primero que consiste es amar la naturaleza, eso es lo primero, que tienes que amar la naturaleza bastante, querer lo que es tu tierra, la tierra que tú estás moviendo, ¿no? Y luego es que te guste. Esto consiste en hacer rotaciones, ¿sabes? Esto consiste en hacer, nunca plantar de lo mismo sobre lo mismo, por decirlo así, ¿no? Sino ir cambiando en el terreno, bueno, hacer buenos abonos, sea de oveja o sea de abono verde, que hago mucho, ¿no? Los viejos antes tenían buenas ideas, por lo menos, de lo que era, por decirlo así, la agricultura ecológica, ¿sabes? Donde te plantaban papas, te plantaban luego habichuelas, ¿no? Para el nitrato a la tierra, hacían muchas rotaciones en ese terreno, ¿no? ¿Sabes? Pero sin química, ¿sabes? Con el estiércol de su ganado, ¿no? Y, ¿sabes? Y ya digo que creo que tiene algo que ver con la agricultura ecológica, lo que hacían antes ellos también, ¿no? ¿Sabes? Yo cultivo de casi todas las hortalizas, ¿sabes? Desde brócoli hasta col o lechugas o zanahorias, ¿sabes? Cultivo casi de todo, porque tengo un puesto, ¿no? Tengo un puesto también de venta, ¿no? Para vender mi verdura, y para hacer un puesto que sea bonito, por decirlo así, ya sea atrayente, hay que haber de todo, ¿no? No vas a tener solamente papas y coles, ¿no? ¿Sabes? Por eso cultivo de todo, ¿no? ¿Sabes? Lo que es la agricultura para mí tradicional de antes, ¿no? Era una familia tenía un terreno y te sembraba de todo, desde papas, judías, cole, maíz o millo, por decirlo así, no sé, de todo, ¿no? Todo tiene buena demanda, sobre todo los tomates, ¿sabes? Los tomates se aprecian mucho, ¿sabes? Y las lechugas, ¿sabes? Lo más fresco que se ve por aquí, ¿no? Que estoy sacando fuera bastante aguacate porque tengo cantidad, ¿no? Y para que no se pierda lo estoy mandando a Las Palmas, ¿no? También con todo su certificado ecológico, todo claro, ¿no? Yo creo que la juventud se hartó de esto porque no cree que hay salida en la agricultura, ¿no? No ha habido como una información, o, por decirlo así, de que esto es posible también, ¿sabes? Vivir de la agricultura, ¿no? Y otra cosa es que ven las cosas más fáciles por ahí, ¿no? De trabajar en la construcción, trabajar en un bar, trabajar, no sé, ¿sabes? Ya digo, yo creo que falta de información y que no ha habido como un contacto con la juventud de organizar, no sé, algo sobre la tierra, que se puede vivir también de ella, ¿no? Como vivieron los antepasados, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que también es, digo, falta de información, ¿no? ¿Sabes? Y otra cosa que no se diga, sí, que es dura, todo trabajo es duro, ¿no? Pasa que hay que saber las técnicas de trabajar para que no sea tan duro, ¿no? ¿Me explico? El hombre y la mujer gomeros han mantenido una especial vinculación con el territorio donde se asientan, generando paisajes y sistemas agrícolas de gran singularidad. Un nuevo ciclo ha comenzado, el turismo. Sin embargo, en este nuevo periodo de ladrillo y cemento, al gomero se le plantea un nuevo reto: mantener su arraigo con la tierra y compaginar tradición y modernidad.